Pongan atención que hoy les voy a contar la historia de cómo los Beatles salvaron su vida y lograron escapar de Filipinas. En 1966, los Beatles estaban de gira por Asia. La última parada era Manila, Filipinas, que vivía bajo una terrible dictadura. Tenían programados 2 conciertos en un mismo día. El recibimiento fue impresionante. Cientos de policías y 20 Cadillacs los escoltaron. Filipinas no era un país muy seguro y la seguridad que el gobierno les proporcionó era la misma que se le daba a los jefes de Estado. Incluso se hicieron monedas conmemorativas para celebrar la visita de los Beatles a Manila. Filipinas estaba bajo el poder del dictador Ferdinand Marcos y su esposa Imelda. Y fue ella la que, pensando en mejorar su imagen pública, invitó a los Beatles a desayunar con ella al Palacio de Malacañang. Ellos habían dado un concierto en Tokio un día antes y 2 ese día. Los Beatles estaban muy cansados y declinaron amablemente la invitación para descansar unas horas antes de volar de nuevo. Lo que no sabían es que los Marcos no aceptaban un no como respuesta y al día siguiente empezaría su pesadilla. Al día siguiente el manager de la banda encendió el televisor para ver imágenes del concierto, pero lo que encontró era terrible. Imelda Marcos había utilizado su poder mediático para vengarse. En todos los canales se veían 200 niños hambrientos con platos vacíos. Los noticieros decían que los niños no habían podido entrar al banquete ya que se había cancelado porque la banda nunca llegó. Se les había avisado que solo estarían los Marcos y sus hijos. Claramente los 200 niños eran una mentira. Pero aún vendría lo peor. Los Beatles se encontraban fuera del hotel y la escolta policial los abandonó. Una multitud los persiguió y como pudieron regresaron, pero las puertas del hotel estaban cerradas. Como pudieron entraron y se escondieron en sus habitaciones, y entonces llegó la policía. Tuvieron que pagar un impuesto, inventado, para no ser arrestados. Esa noche recibieron amenazas de muerte y gente amenazó con poner bombas. A la mañana siguiente las cosas estaban peor. Todos los periódicos decían que ellos habían humillado al país y Paul McCartney despertó a los demás y les dijo, «Esto es todo, tenemos que salir de este país ahora mismo». Juntaron su equipo y al bajar no había nadie en el hotel. Los coches que habían rentado habían desaparecido y nerviosos de que ocurriera algo, consiguieron 2 taxis y acomodaron todo en ellos. Las calles estaban cerradas y había cercos militares buscándolos. El taxista los llevó por pequeñas calles y lograron llegar al aeropuerto. Al llegar, una multitud los esperaba y los empezaron a golpear. Ringo cayó al suelo. A George le escupían y John y Paul corrieron junto a un grupo de monjas. Finalmente todos pudieron subir al avión, pero el ejército subió a buscarlos. Tenían que pagar otro impuesto o no se podían ir. Finalmente, después de 40 minutos de negociación, pagaron y con golpes, sin dinero y con miedo, pudieron abandonar Filipinas. Pero ese día la historia de la música cambiaría para siempre. John Lennon estaba furioso y tomó una drástica decisión. «No vuelvo a arriesgar mi vida por un estadio lleno de adolescentes gritonas», le dijo a sus compañeros. Se acabaron los conciertos, tuvieron que dar uno más en Chicago ya que de no hacerlo pagarían $1 millón. Pero ese concierto fue el último de la banda. Eventualmente la negativa de John de dar conciertos, la muerte del manager de la banda un año después, empezaron a separar al grupo. Menos de 3 años después la banda se separó. Y fue en la azotea de sus estudios que tocaron juntos por última vez para el público. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima.